Ya, dale, dale. Ahora sí. ¿Qué tal? Sí, Hoy día tuviste entrenamiento. sí, sí, en la mañana. Estoy entrando en las mañanas ahorita porque antes entrenaba en las tardes, pero me cortaba mucho el día, la verdad. A ver si ahí se ve. ¿Está bien? Sí, Tiempo la contraluz, pero bueno, es lo que hay. sí, está perfecto. Sí, me estoy entrenando en las mañanas. Antes siempre he entrenado en las tardes, en realidad. Siempre ha sido mi horario de entrenamiento 5 de la tarde, por ahí, pero ahora ya he tenido que cambiarlo. La vida me ha hecho cambiarlo. El trabajo en las tardes, tengo que atender en las tardes, entonces sí, es complicado. Claro, porque usualmente cuando yo hacía atletismo también se entrenaba por las tardes, Sí, era lo más frecuente. lo más Claro, porque uno usual. estudiaba, pues, ¿no? O sea, éramos todos chibolos, entonces estudiábamos y normalmente la tarde era lo que tenías libre. Ahora ya, de hecho, todo mi grupo de entrenamiento entrena en la tarde, como siempre, porque son todos mucho menores que yo. O sea, tienen 15 años menos que yo. Entonces, de hecho, yo entreno sola. O sea, estoy en las mañanas. Felizmente, mi entrenador sí tiene tiempo para ir a verme, así que va. A Claro, veces no puede, pero en fin, o sea, ya yo me manejo sola, ¿no? No necesito tanta dirección por la experiencia ya de tantos años. claro, pero igual es como que es necesario que siempre tu entrenador esté ahí, de una u otra manera, porque te da este soporte, esta ayuda y te Sí, claro. corrige en estas O sea, cositas, lo ¿no? ideal, lo ideal definitivamente es que esté el entrenador. Pero bueno, hay entrenamientos que tal vez no son tan técnicos, que sí puedes hacerlos. O sea, en el peor de los casos los haces sin el entrenador. Claro, de todas maneras. ¿Y con quién estás entrenando? Como Miguel Olivares. Miguel Olivares, qué bacán. Yo entrenaba con Sí. Marcial. Un entrenador comercial. ¿Cuándo? ¿Hasta Sí, cuándo has entrenado? te estoy hablando del año 2017, 2018. Ya, sí. Eh, Hoy día justo estuve conversando con él, mira, un buen rato. Me lo encontré, coincidimos en horarios y estuvimos ahí hablando un rato. Qué Siempre lo chévere, veo. Eh, qué chévere, Marcial. ¿Cómo para ti fue el inicio en el salto largo? Porque escuché en un podcast que comenzaste primero haciendo carreras de velocidad, el 100, sí, el 200, por ahí me imagino que siempre son carreras muy habituales que si hace 100 también mucha gente hace sí, 200, ¿no? claro. Es un Entonces poco como como, para adaptarte, ¿no? Como para adaptarte y manejar mejor la distancia corta. claro, Sí, de chiquita, cuando empecé, que era muy chiquita, de hecho, tenía 7 años, 8. Mi papá fue el que me llevó a esto y él manejaba pues un poco más la velocidad. Y bueno, hacía salto largo porque lo clásico era pues hacer la carrera corta y el salto largo. No todos los niños los metían a hacer eso, así que hice las dos cosas. El salto largo, de hecho, lo hice hasta los 14 más o menos, que fui al sudamericano escolar en salto largo y en 150. No me fue muy bien. Seguí haciéndolo un poquito más, pero ya ahí lo dejé y me dediqué a los 100 metros. Y fui campeona nacional y tal, pero no llegaba a destacar en 100 metros a nivel internacional nunca, ¿no? Y entonces mi papá fue el que de hecho me dijo, y a mí siempre me gustó el salto largo, yo siempre quise volver. Pero como me entrenaba mi papá, que no manejaba el salto largo mucho tampoco, ya pues hice velocidad. Pero en un cierto momento me dijo, oye, probemos que hagas un año salto largo, a ver qué tal, y de hecho te iba a ayudar para el 100. Así que a los como 21 años empecé a hacer salto largo, ya como especialidad. Y mejoré muy rápido. O sea, a ver, ese año entrené con un entrenador, después me cambié con Augusto Málaga. Y el primer año con Augusto fue un poco adaptación, medio año realmente, porque a la mitad de un año, del 2012, empecé a entrenar con él. Y el año siguiente en los Bolivarianos gané, hice el récord nacional. O sea, ahí me di cuenta pues que el salto largo era realmente lo mío, más que los 100. claro, claro, y es como que es a veces en este descubrimiento de cuál es esta disciplina o esta previa ideal el atletismo, ¿no? Porque, o sea, tienes tantas como que disciplinas, tienes el salto largo, el salto alto, los 100, los 200, los Ujú, 400, las vallas, el salto triple, y es como que a veveces adecuarse a qué es lo mejor para ti, saber también como que en qué uno puede destacar más, ¿no? ujú. Una de las disciplinas que a mí me gustaba era el 100, pero yo era como que mi arranque era muy lento. Entonces probé con el Ya, 200 y el 400 y me gustó mucho más. Pero ya, claro. es un proceso de descubrimiento y de adaptación también, porque
el entrenamiento Sí, cambia y priorizar ciertas cosas, la técnica, la manera de cómo, la intensidad en cómo vas a entrenar semanalmente, ¿no? sí. Y además aceptación de ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, para 100 metros es una prueba muy difícil, yo diría que la más difícil a nivel competitivo porque tienes que ser rápido de nacimiento. O sea, lo cierto es que si no tienes la velocidad en los músculos o ya de fábrica, desarrollarla, o sea, vas a mejorar, pero no vas a llegar a ser muy rápido si no eres rápido de nacimiento. En otras pruebas más técnicas es más fácil mejorar. Entonces, también es aceptar, ok, acá no es, ¿no? Y porque los 100, a ver, no es que sean un entrenamiento más fácil, pero como son carreras más cortas, tal vez no es tan psicológicamente demandante cuando entrenas que los 400, por ejemplo, que sí es súper duro el entrenamiento, o las pruebas de fondo, que es muy difícil entrenarlas, ni hablar las pruebas combinadas. Entonces, muchas veces a un corredor de 100 metros le dices, oye, en verdad tú deberías correr 400 si no quieres, ¿no? Entonces, es si realmente quieres destacar, buscar la prueba en la que de verdad puedes hacerlo, a veces no es tan fácil, ¿no? Y muchos cometen el error de quedarse en una prueba que no les conviene. Yo eh, tuve mucha guía y finalmente pues logré encontrar la prueba en la que mejor me iba a ir y yo estoy segura de que esa era la prueba en la que mejor me iba a ir. O sea, no es que yo piense que probablemente me iba a ir mejor, no sé, en los 400, ¿no? 800. Eh, yo tuve esa suerte, ¿no? Que además tuve un entorno que me ayudó a encontrar un lugar donde yo estaba, donde podía destacar, ¿no? Y de hecho eso es algo que siempre le agradezco a mi papá, ¿no? Al haber podido, además desprenderse de mí, porque me dejó entrenar, ¿no? Él decidió dejarme entrenar. Entonces, fue todo un proceso, pero creo que fue al final muy positivo. Claro, y es como, es totalmente a veces por un lado un poco duro porque comentas que el hecho de que tu papá te estaba entrenando generas como que este feeling, esta, esta costumbre también a ya conocer, ya saber tratar y Sí. pasarte a otro tipo de prueba, intentar en estos nuevos lares y yo creo que al final el tiempo definitivamente te dio la razón en esto, ¿no? Pero fue, me imagino que algo muy difícil como tú me decías, ¿no? De aceptarlo decir como que sí, ok, creo que puedo hacerlo en esto. ¿Y cómo fue para ti el hecho de comenzar en el salto largo y empezar a primero romper récords, destacar a nivel sudamericano? ¿Cómo fue para ti el hecho de empezar en el salto largo y una vez ya yendo con el entrenamiento y todo, y tener estos resultados? ¿Cómo fue para ti los retos que se te venían, el pensamiento que tenías? Claro, yo, o sea, cuando hice el cambio, mis metas eran mucho más, digamos, a nivel regional, ¿no? O sea, yo apuntaba pues siempre a mejorar mi marca, a cosas mucho más personales, ¿no? Sabía que una medalla en velocidad era muy difícil. Cuando me cambio y empiezo a entrenar con Augusto, que ya fue cuando me cuajé pues más en el salto largo, tenía el récord con Gilda Massa, que tuvo el récord antes que yo. Entonces sabía que era bueno, era un buen entrenador, ¿no? Y al inicio, pues empecé a mejorar muy rápido, me fue muy bien. Y, y ¿cómo se llama? De hecho, era como, decía, wow, mira, o sea, casi puedo mejorar bastante, ¿no? Y de hecho, cuando pasé los 6 metros, que era algo que no se hacía hace muchos años en Perú, dije, ok, en verdad sí puedo hacer cosas importantes acá. Que fue en un Prix en Bolivia, ¿no? El año 2013. Después, al finales de 2013 fue los bolivarianos. Y yo hasta ese momento no había ganado nada internacionalmente, al menos no de mayores, ¿no? En menores se ganan postas, alguna medalla por ahí, pero no era nada que yo considerara tan relevante. Cuando gano los bolivarianos de Trujillo y hago el récord nacional, dije, ok, toca apuntar más alto, ¿no? Entonces lo siguiente era ya, por ejemplo, apuntar a unos Juegos Olímpicos no lo veía tan lejano, ¿no? Ya lo veía como, ok, me puedo poner un objetivo así. Que no es fácil, y obviamente todavía estaba lejos, pero ya sentía que tenía la autoridad moral de decir, ok, esto es un objetivo para mí. Además, considerando pues que faltaban todavía 3 años para los Juegos Olímpicos, digo, se puede hacer. Y
Y así cada año, o sea, el año siguiente me lesioné, no me fue tan bien, pero después el 2015, el 2018, después fueron años buenos, ¿no? O sea, mantuve, digamos, un cierto nivel, estuve en todas las selecciones nacionales a nivel regional, que los Panamericanos de Toronto, después a los de Lima. El sueño olímpico pues no se dio, pero era siempre como que estaba ahí, ¿no? Entonces, para mí fue chévere porque también tuve apoyo del Estado, tuve marcas que me auspiciaron, cosas que muchos deportistas acá pelean mucho por tener y nunca lo logran, ¿no? Y yo siempre digo que agradezco mucho haber tenido el apoyo que tuve, porque creo que es algo que no muchos tienen y que me permitió dedicarme a mi deporte, porque yo mucho tiempo me dediqué exclusivamente a mi deporte, no es, yo terminé mi carrera, estudié psicología y me dediqué exclusivamente a entrenar. Entonces, no es un lujo que todos se puedan dar, ¿no? Así que yo creo que eso fue bacán, fue algo muy chévere y lo agradezco un montón, realmente. Claro. Y es como, por así decirlo, el apoyo que nos pueden dar estas empresas externas y el Estado es muy, muy importante, ya que con ello uno puede, como tú dices, dedicarse netamente al deporte, ¿no? Porque en el Perú, Sí, el hecho de ser deportista de cualquier rama que no sea el fútbol, es como que es un poco lanzarte hacia un abismo de incertidumbre y de que, ok, porque se ven muchas historias y en el atletismo lo he sentido mucho, de la falta de esto, como apoyar, mandarlos a entrenar al extranjero, o sea, hacerlos sí, competir y competir y competir. Y es como a veces es un poco frustrante por un lado, es que ves buenos sí, talentos, ves buenos prospectos, que sabes que si realmente tuviéramos esta mentalidad, esta como estas ganas de apoyar a las promesas, porque siento sí, que de una u otra manera en el Perú no pensamos un poco a largo plazo, sino como sí, comenzamos ya, ¿cuántos atletas tenemos? Se puede llegar a algo? Y es como que siempre está con la expectativa muy, muy alta. Y hace un par de años lo conversaba con Arturo Chávez, el hecho de llegar a a las Olimpiadas, todo el proceso que él tuvo que tener y lo difícil que fue para él. Y sí. un poco me contaba la experiencia de como que acá en el Perú no hay esta cultura deportiva, de que se invierta un poco a largo plazo y es como que Ujú, ujú. y es como que a veces es un poco difícil llegar a, y cuando uno llega a es Sí, porque mucho tuvo que, me imagino que aún así teniendo todo este apoyo del Estado y del gobierno, yo te apuesto que tuviste que sacrificar mucho, mucho más para poder alcanzar lo que alcanzaste. y de hecho, mira, es bastante más complejo. Ahora en retrospectiva uno logra ver la figura completa, ¿no? Y pasa que en el Perú, primero hay que entender qué cosa, o sea, hay que ver qué cosa entendemos por apoyo, ¿no? Porque a veces decimos, ok, apoyo y pensamos en dinero, cuando no siempre es dinero, o sea, muchas veces es otro tipo de apoyo, es darme las condiciones básicas para entrenar, darme buenos técnicos, tener los implementos que necesito para entrenar, la infraestructura, ahora la tenemos, no la tuvimos mucho tiempo, darme los viajes a competencias cuando ya estoy en cierto nivel, en fin, todo lo que realmente, o sea, por ejemplo, los colegios dar las condiciones también, las universidades dar las condiciones, no se ve muy seguido. O sea, y también el tema de la cultura deportiva que viene desde casa, porque los papás, ok, hoy, te sacaste mal nota, no vas a entrenar, ¿no? O sea, no te puedes ponerlo como castigo, ¿no? O sea, tienes que cumplir con tu responsabilidad de entrenar también, porque si no, o sea, estamos utilizando el deporte de una manera que no es la correcta. Y también esto de, ok, entras a la universidad y vas a dejar de entrenar porque tienes que estudiar, ¿no? Y hay mucho de eso. O sea, no es solamente un tema del apoyo del Estado, es un tema, como dices, de la cultura deportiva, pero cómo lo vemos, ¿no? Y viene desde casa, o sea, es desde lo más pequeño que estamos viendo el deporte como algo necesitario, cuando en realidad es algo que debería ser prioritario en cierto momento de la vida de los chicos, ¿no? O sea, yo pienso que todos los niños deberían hacer deporte, todos. No todos van a ser campeones, no todos van a ser selección nacional, no todos claramente van a ir a los Juegos Olímpicos, pero yo creo que es una manera de enseñar muchas cosas, de enseñar valores, de dar responsabilidad, de dar disciplina a los niños para que después lo utilicen en su vida, ¿no? Y creo que hay tantas cosas alrededor a lo que le llamamos apoyo, que tenemos que ver un poco más. También pasa mucho si nos ponemos del otro lado. Como Estado, a ver, yo he recibido muchos años el programa de apoyo al deportista, ya no lo recibo, pero lo he recibido muchos años. Y el Estado, al contrario de lo que la gente piensa, no está obligado a dar una subvención.
En muchos países, quien está, o sea, no, no obligado, sino quien lo hace es la empresa privada. Y aquí la empresa privada solo te va a apoyar si eres o muy conocido o ya ganaste pues algo importantísimo, ¿no? Es muy raro que una empresa privada diga, ok, voy a apoyar a, no sé, un club de tenis de mesa, ¿no? Voy a ponerles todas las facilidades, les voy a dar viajes a los que ganan el torneo chiquito tal. Es muy complicado. Entonces, ¿cómo yo crezco? ¿Cómo hago crecer el deporte si yo no tengo apoyo desde chico? O sea, el PAD, el programa de apoyo al deportista, es meritocrático. ¿Lo voy a ganar o lo voy a tener en función a que yo gane yo internacionalmente? Y para haber ganado algo internacionalmente, previo tengo que haber tenido pues años de preparación y de que mis papás me sean mis primeros auspiciadores, y es lo normal. Y muchos chicos también, y acá voy a ser abogado del diablo, también se ponen en la figura de me tienen que apoyar, pero si no has hecho nada todavía, ¿no? Y es complicado, pero es verdad, los papás van a tener que ser los primeros que te apoyen económicamente, darte las primeras cosas que necesitas para hacer deporte. Lo triste es que muchos chicos que sí son destacados, que han ganado cosas, no tienen apoyo de la empresa privada y muchas veces el PAD es insuficiente. O sea, si bien es un apoyo que se recibe y se agradece, porque yo siempre lo he agradecido, a veces es insuficiente. Entonces, es un tema bastante más complejo de lo que aparenta ser. No, no es como solamente, ya, hay que apoyar a los deportistas, ya, ¿cómo? Hay miles de maneras. Y la empresa privada debería involucrarse más. Acá el problema, a ver, el Estado sí, tiene muchos problemas en cómo apoya el deporte, pero también la empresa privada muchas veces simplemente le da la espalda, o sea, no se preocupa por apoyar a los que necesitan el apoyo. ¿No? Muchos, los que son apoyados, y con toda la razón y con toda justicia, tienen los recursos, tienen ya los auspiciadores, tienen el apoyo, o sea, no necesitan más. Los que necesitan son los que ya están empezando a destacar, ¿no? Los más chicos, ¿no? Digamos. Claro, totalmente. Y es una cosa que dices, por ejemplo, yo tengo una escuela de básquetbol y les digo, o sea, les digo mucho a los chicos y a los papás, o sea, lo que ustedes están haciendo, muy, muy aparte de que están mandando a sus hijos a aprender un nuevo deporte, ustedes están invirtiendo Exacto. en el bienestar de ellos, porque les digo, no solo es venir, entrenar una hora y media, de ahí me voy a mi casa y me olvido, no es, es dedicarle horas de entrenamiento que nadie te ve, entrenamiento en tu casa, Ujú, la nutrición, o sea, no es que tu hijo va a comer ensalada y verdura ujú, y todo el costado te hace comer un pollo a la brasa con tu gaseosón. sí, Entonces es eso, es las horas de sueño, es controlar también cómo le va con los estudios, que tenga un balance con los entrenamientos, es por ejemplo, yo vivo en un distrito que queda a una hora de la ciudad, queda lejos de la ciudad. Entonces, cuando nos toca campeonatos, nos toca viajar. Entonces, es invertir en eso, comprar uniformes, comprar zapatillas. Si el chico se lesiona, invertir. Entonces, yo creo que a ver, como desde casa y mucho pasa que en las familias peruanas como que no tienen esta mentalidad y también un poco no tienen los recursos para, y se entiende. Muchas de las familias que tienen estos, por ejemplo, estos alumnos que yo veo que son prospectos, que tienen las ganas, ujú. tienen la entrega, tienen el talento, viven en realidades muy complicadas. Y Sí, por uno, supuesto. o sea, yo a veces me pongo como que, o sea, yo tengo que ponerme en el lugar de, bueno, yo voy a hacer ese primer apoyo. Sí, Claro. por ahí no habrá como que, por así decirlo, estas ganancias o estos alumnos no me llevarán a como que ningún lado por así decirlo, de redes sociales o de conocimiento, pero sé que de una u otra manera estoy influenciando en que este chico diga, ok, me han apoyado. De, o sea, sí, no cobrarles pensión, de regalarles ciertas cosas, ayudarlos, darles entrenamientos aparte. Y es como que, así como tú dices, ¿no? O sea, la palabra apoyo no solo abarca el dinero, hasta te puede apoyar como que emocionalmente. Uno te puede escribir, Paula, que tengas una competencia bravísima, estamos acá apoyándote. Sí, Y ya está. bonito. Pero sí, como dices, de una u otra manera, como cuando, hasta yo mismo lo veo, ¿no? O sea, cuando se habla de apoyo, porque de una u otra manera buscamos esta mejora de infraestructura, porque siento que el deporte en las provincias o el deporte fuera de la capital está como que un poco descuidado. Las municipalidades como no es solo construir una cancha de futsal, de vóley, de básquet o hacer una pista de atletismo, sino como es poner a los profesores, poner
como que los horarios y Es estar ahí un con... montón de cosas, es un montón de cosas. Promoverlo, ¿no? También porque, de hecho, ahora, bueno, aquí en Lima por lo menos hay un montón de academias. Legado, por ejemplo, tiene academias que se inscriben un montón de chicos y son gratuitas, ¿no? Entonces, eso está bueno porque muchos llegan pues pues, y seguramente hay muchos talentos escondidos que pueden ir saliendo de ahí. Pero como tú dices, el Perú es una realidad complicada, ¿no? En la gran mayoría de casos. Pero hemos visto muchos deportistas que han salido de realidades complicadas. Entonces ha habido un trabajo en muchas regiones a lo largo de los años. O sea, te hablo Inés Melchor, Laís Tejeda, Cristian Pacheco, todos vienen de realidades complicadas, pero que ahora, ya felizmente, el deporte les ha dado mucho en la vida, han podido salir adelante, les va bien. Entonces, creo que así como ellos, puede haber muchos más, ¿no? Muchos deportes también que puedan salir adelante, pero hay un trabajo, como dices, de las municipalidades también, que se involucran muy poco a comparación de otros países, por ejemplo, que es la municipalidad muchas veces la que auspicia a los deportistas. Hay un presupuesto para deportes, no lo utilizan, o lo utilizan, como dices también, en hacer una losa y nunca la implementan, se quedan de elefantes blancos pues también en muchos lugares, no buscan a los profesionales o no les pagan bien, entonces se terminan yendo. Es toda una gestión bastante grande que no, de la que no son conscientes, ¿no? Y pasa en todo el Perú. O sea, yo he conocido muchos chicos muy talentosos de muchas regiones que finalmente pues no lo han podido desarrollar porque no había las condiciones para hacerlo, ¿no? Y no era un tema tanto de dinero, era un tema de dame algo para poder hacerlo, ¿no? No me des dinero, porque a veces me das dinero y ahí qué hago, ¿no? Yo no sé qué hacer. O sea, ¿me puedes dar plata? Ya, me das plata. Y ahí, o sea, ¿qué hago? Ya, me compro zapatillas. Ok, bacán. Eh, ya, ¿y qué más? Entonces, a veces no es solamente eso, ¿no? Es cómo gestionar ese dinero. Es bastante complejo. Ojalá que las cosas pues, funcionen distinto, ¿no? El tema viene pues desde el IPD, las federaciones, que tienen que cambiar un poco el enfoque, pienso, para que las cosas mejoren y la empresa privada, como te digo. No, totalmente. Y creo que deberíamos también, por ejemplo, el lunes tenía una conversación con un fundador de una agencia de marketing deportivo. Entonces él un poco me comentaba como que también tenemos que ver al deporte como en otros países lo ven, que es como es un negocio, o sea, es una empresa de entretenimiento, es una empresa que se dedica al entretenimiento. Y o sea, sí, Ujú. quitémosle un poco el hecho de que uno, el atleta, se prepara, es disciplinado para un fin de repente o personal que quiere llegar a estas marcas. Por ejemplo, cuando Usain Bolt corría, era como que el espectáculo porque era ver al hombre más rápido del mundo. O en el salto con garrocha, veías a este sueco que año tras año batía su propio récord. Entonces, al sueco. Y entonces ves este tipo de Claro, carreras claro, sí. y es un poco de show también. O sea, te gusta ver las postas, porque estos atletas de una u otra manera llevan el performance o llevan lo que están haciendo al siguiente nivel. Eh, Sí, la- eh, claro. De hecho, hicieron una carrera después de los Juegos Olímpicos en septiembre, por ahí, entre Duplantis, el de la garrocha que mencionas, y Karsten Warholm, el récord mundial de 400 metros con vallas. Hicieron una carrera de 100 metros entre los dos, que nada que ver, pues ninguno hacía 100 metros. Pero era el show ver a ver quién es más rápido, ¿no? Y terminó ganando Duplantis, ¿no? O sea, y fue todo un show, armaron toda una vaina, invitaron gente, todo el mundo lo vio, o sea se está empezando a hacer más con el atletismo, que se hace en Estados Unidos se hace muchísimo con otros deportes. O sea, mira el Super Bowl nada más, que la gente lo ve más por el entretiempo que por el partido, pero se puede hacer muchísimo haciendo show del deporte, que al final es eso, el deporte también es parte de la industria del entretenimiento. Entonces, se tiene que utilizar así también aquí. Y no se hace lo suficiente. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos campeonatos nacionales aquí, seguramente tú te acuerdas, y hasta el día de hoy, muchas veces el estadio está vacío cuando hay campeonatos nacionales. O sea, el campeonato sí, más importante del país, la gente no va. Y me sorprendí mucho que el año pasado estuve en los Juegos Universitarios en Arequipa y tenías el Coliseo de vóley a ver los partidos entre universidades. Repleto el coliseo, no se podía, no entraba un alfiler. La gente se quedaba afuera esperando para poder entrar porque no había espacio. Y yo dije, increíble que aquí sí
se vea tanto deporte. Y lo mismo pasaba en un montón de deportes, o sea, la gente iba a verlos. Entonces yo digo, o sea, se puede mover, a la gente le gusta. Cuando hubo los Panamericanos, la gente fue a ver los deportes. Y deportes X, o sea, no iban exclusivamente a ver vóley, que es un deporte que es muy querido aquí, por último, ¿no? No iban a ver fútbol nada más, iban a ver de todo. O sea, iban a ver squash, badminton, escalada, o sea, de todo. Sí, entonces, eso te hace ver que si tú promueves las cosas como se promovieron los Juegos Panamericanos en su momento, la gente va a ir a verlo. Pero si se quedan sentados y no hay una promoción del deporte como espectáculo, tampoco va a pasar nada. O sea, es por ahí también el tema. Claro, y es entender también un poco como uno como atleta de que a lo largo de que se va a ir desarrollando, yo creo que lo primero que uno tiene que en lo que trabajar es como definir bien qué es la disciplina que va a llevar, hablando netamente del atletismo. Uno, Ujú. tratar de como que hacerse un espacio a nivel sudamericano de que tu nombre resuene y yo creo que por último debería trabajar el tema de su autoimagen, ¿no? De cómo manejar para que la gente es como que, oye, va tal persona, que vayan a verte a ti, ¿no? Entonces como que también un poco generar eso, ¿no? Y es algo que, o sea, nos falta también. Y a eso súmale todos los problemas adicionales que tenemos, pero yo siento que hay cosas que sí podemos hacer, que sí podemos manejar. El hecho de entrenar bien, el hecho de es como que su- seguir una disciplina, una rutina que sabes que te va a llegar a cierto objetivo, con las limitaciones que uno tenga, pero también teniendo en cuenta de que un atleta mismo es responsable de saber mover y saber por qué camino sí, por qué puertas tocar. Y es un poco también el tema de como con quién te relacionas, ¿no? Y como que con qué consejos aceptas, en qué momentos es que... Entonces es como también un poco también, es un poco también darle la responsabilidad, como que sí, no solo es entrenar, sino como que si quieres llegar a este alto nivel también tienes que hacer poco de trabajo extra. Sí, por supuesto. Son un montón de cosas. El entrenamiento no es suficiente. Entonces, todo lo que está alrededor. Y el tema de la autoimagen, pues también, ¿no? O sea, la imagen que proyectas va a ayudar mucho, porque algo que también en los últimos años he entendido del deporte es que no debe quedar solamente en las medallas que ganes y eso, ¿no? Eso es un poco dejar un legado que la gente pueda decir, mira, yo quiero ser así, ¿no? O sea, dar el ejemplo. Uno como deportista tiene que dar el ejemplo. Por eso a veces cuando salen estos casos, pues no voy a mencionar nombres, pero deportistas pues que se emborrachan o que salen haciendo escándalos, también uno se decepciona, ¿no? Porque se supone que uno como deportista tiene que proyectar una imagen limpia, ¿no? Y de hecho es algo que yo siempre he intentado hacer desde donde estoy, ¿no? De un poco promover esta vida que dentro de lo real que es, porque no es mariposas y pajaritos todo el tiempo, para nada. Sí, el buscar la excelencia, eh, y eso implica no dejar las cosas a la suerte, ¿no? Algo que es mi mantra y algo que yo siempre he tratado es hacer todo lo posible, ¿no? Y algo que me inculcó mi papá fue como siempre, mira, no te retires si no has hecho todo lo que has podido hacer para hacer lo mejor que puedas hacer. Ya si las cosas se dan o no, no pasa nada, o sea, es circunstancias. O sea, puede ser que estés pues en tu mejor momento y te lesiones, ¿no? Puede ser que venga alguien que sea mejor que tú y te gane. Pueden pasar mil cosas, pero la cosa es que tú llegues sabiendo que hiciste todo lo posible por ser lo mejor. Ya si las cosas no se dieron, no es por tu culpa, ¿no? O sea, y yo por lo menos creo que puedo decir que la gran mayoría de mi carrera deportiva ya de grande, he dado todo lo que he podido. O sea, con lo que he tenido y con los recursos que he tenido, que sí los he tenido felizmente, me he esforzado al máximo. O sea, después las circunstancias que se han dado, pues ya no están bajo mi control. Controlar lo que puedes controlar, en resumen. Claro, totalmente. ¿Cómo para ti fue el hecho de, una de las cosas que me gusta bastante del hecho de un atleta es la disciplina? En cómo, Ujú. en cómo la disciplina entra a la vida de un atleta y es como, a veces, en muchas ocasiones es como este portazo fuerte que te hace en la cara de como que, ok, para poder llegar a cierto nivel hay que sacrificar mucho, hay que hacer cosas que no quieres hacer y es como que ahí el tema de la motivación se va disipando un poco porque sabes que tienes que hacer estos entrenamientos, tienes que seguir este régimen de comidas, tienes que dormir esta cantidad de horas, tienes
limitarte a poder, eh, como por así decirlo, tener este tipo de vida social, este tipo de momentos en donde uno se olvida del deporte. Entonces te dedicas netamente a lo que estás haciendo por un fin mucho más grande que sea una medalla o romper algo, porque siento que al final es algo que te va a acompañar toda una vida. Entonces, Sí, claro. cómo fue para ti igual me comenta que desde chiquita hacías deporte, entonces, cómo fue para ti el tema de donde la disciplina fue ya un tema de importancia? De hecho, cuando eres más chico, pues no eres tan consciente, ¿no? De todo lo que tienes que hacer. Y lo veo incluso hasta ahora con gente que conozco, que son más chicos, creen que están haciendo todo y no lo están haciendo. O sea, es mucho más complicado de lo que parece. Eh, o sea, el rechazar salidas, el saber que tienes que dormir temprano, el perderte de ciertas cosas. En retrospectiva, para mí, en este momento de mi vida ya son minucias, ¿no? Pero en su momento eran cosas importantes. Eh, ¿Sabes qué? Creo que tropezar bastante también hace que aprendas, ¿no? Muchas veces no aprendemos por lo que nos dicen, no aprendemos de nuestros propios errores. Y yo aprendí mucho de mis errores cuando era chica, felizmente cuando era chica. Y ya llegué a los 20 por ahí, siendo mucho más responsable con todo lo que hacía, ¿no? Em, Creo que una de las cosas que tal vez más nos cuesta es el tema de la alimentación, por ejemplo. O sea, encima vivimos en el Perú, que pucha, comer rico pues es nuestro día a día. Y para mí el tema nutricional no había sido un tema hasta que me di cuenta que tenía que hacer algo diferente para poder seguir mejorando, ¿no? Y siempre lo cuento porque creo que es importante. Yo conocí a una atleta de 100 metros, Ana Claudia Lemos, que era en ese momento récord sudamericano. Había Juegos Olímpicos, era buenísima. Y vino aquí a Lima, vino a mi casa conversando. Ella estaba a dieta, o sea, pero seguía una dieta súper estricta porque tenía que mantener un cierto peso para estar en un nivel óptimo de rendimiento, ¿no? Y yo en ese momento me cambió el chip y dije, oye, pero si ella que es top, ¿no? Y es súper buena y talentosa y todo, hace esto, yo que soy una simple mortal, ¿por qué no lo tengo que hacer? O sea, con mayor razón yo lo tengo que hacer. Y empecé a cuidar mi alimentación, esto fue el 2014. Y el 2015 fue un año espectacular para mí. O sea, salté a mí me costaba saltar 6 metros. Ese año salté 6 metros y lo saltaba como si fuera un juego. Me cambió el cuerpo, me cambió todo. Entonces ahí me di cuenta de lo importantes que son algunos detalles, ¿no? Para poder destacar. De hecho, mi cuidado fue mucho mayor, la fisioterapia era constante, porque también, o sea, tienes que hacerte por lo menos una vez a la semana descarga muscular, o sea, siempre estar pendiente de esas cosas, no tener colección, o sea, son un montón de cosas. Y creo que sí, pues son lecciones, ¿no? O sea, te vas encontrando con cosas a lo largo de la carrera deportiva que te van enseñando a ser cada vez mejor. O sea, si no lo aprendes a las buenas, la vida te lo enseña a las malas, es así. Y es duro, y es duro Claro. cuando te toca este momento en donde miras en retrospectiva y dices, ok, o sea, ¿por qué no le pude poner más empeño en este momento, ¿no? Y es lo que dices, o sea, la alimentación para mí es algo súper importante y es algo que no se le pone mucha importancia o que no se le da mucha, como que no se lo pone en un lugar muy arriba en este hecho, porque Claro, muy preocupante. no sé si decirte solo en el Perú, pero siento que a nivel sudamericano, bueno, hablemos netamente del Perú, no se le pone esta importancia que debería ser en los deportistas, ¿no? O sea, desde muy chiquitos, como que muchos niños no saben como que qué es lo que deben comer, qué es lo que deben no Ujú, comer. Yo siempre les digo, o sea, eviten toda la comida ultra procesada, eviten las ujú. frituras, eviten esto. Y me dicen, oye, pero es lo más rico del mundo. Sí, pero no te va a ayudar en tu performance como deportista. Prioriza más Lo el que pasa es que agua. si no sienten el efecto inmediato, no le dan tanta importancia, pero una vez que dejas esas cosas, yo en ese momento dejé la gaseosa, a ver, ahorita no es que no la tome, pero yo antes tenía mucho más el hábito cuando era más chica. Después perdí el hábito, era una cosa muy esporádica, y cuando le pierdes el hábito, ya cuando la tomas es como, no te llama tanto la atención, ¿no? Entonces, es quitarte las cosas y ahí cuando te quitas esas cosas te das cuenta de la diferencia pasado un tiempo, ¿no? Y de hecho, entiendo que cuando eres chico, pues no lo comprendes, ¿no? Porque realmente no es tan fácil
tener esa fuerza de voluntad. Es bien difícil. Ahora me cuesta más que antes, por el ritmo de vida que tengo, pero soy consciente de muchas cosas, ¿no? Y creo que es importante también, ahí los papás, ¿no? También cuando los chicos están en esa edad en la que por sí mismos no hacen un montón de cosas, los papás tienen que hacerlas, pues. O sea, quieres que tu hijo sea un buen deportista, súper destacado, porque generalmente te dicen eso los papás. No, no te van a decir, ya quiero que entrene, pero no me interesa que haga. No, los papás quieren que sus hijos sean buenos. Entonces que ellos también le pongan ese punche, ¿no? De que les den cosas que los alimenten bien, que los lleven pues de vez en cuando, no tan chiquitos, pero adolescentes ya de vez en cuando fisioterapia, su masaje, su descarga, que los hagan dormir temprano, que les inculquen pues la vida sana, ¿no? Muchos chicos ya adolescentes o adultos jóvenes los fines de semana salen a tomar y tal, y eso tampoco ayuda porque lesiona. Entonces, el control y la disciplina que te pueden imponer los papás, que tal vez es bien difícil cuando son adolescentes, porque son difíciles los adolescentes, después va a dar frutos, ¿no? Es comerse un poco el problema en esa etapa y ya después los frutos se van a ver. Y es mucho más fácil, ganar va a ser cuestión una cosa natural para ustedes, hacer las cosas bien porque ya hicieron el esfuerzo. Y eso es algo eso es algo que, Ujú. o sea, la gente no está acostumbrada a hacer netamente, o cuando se mete a hacer un deporte, ¿no? Uno dice como que, bueno, me voy a meter a hacer un deporte porque quiero mantenerme sano. Y cuando te metes a hacer este deporte porque quieres mantenerte sano, te das cuenta que es mucho más complejo de como que ir, por así decirlo, a un gimnasio o salir a correr o hacer esto. Es como implica muchas más cosas y yo siento que muchas personas, atletas jóvenes, niños atletas o incluso personas que se están iniciando en el deporte les cuesta el hecho de tener que sacrificar ahora para que en un futuro, o por así decirlo, en la longevidad, o vivas una buena vejez, una buena adultez, no tengas estos problemas en las rodillas, te sientas bien físicamente, te sientas fuerte, porque eso es lo que te da el deporte al fin y al cabo, así como... En principio, ¿no? Y de hecho, a ver, ahí hay un tema medio polémico, ¿no? Porque de hecho el deporte de alto rendimiento no es saludable, ¿no? O sea, al final, cuando haces deporte de alto rendimiento, eh, termina mal, o sea, esa es la verdad. Que te da satisfacciones, que inculca muchas cosas y que, pucha, lo que te da es invaluable, sí, pero físicamente te pasa factura, ¿no? Y también quien hace alto rendimiento tiene que ser consciente de eso, ¿no? Y por eso nos cuidamos, o sea, la diferencia entre hacer ejercicio y entrenar un deporte competitivo es que cuando haces ejercicio, el fin muchas veces es buscar estar saludable. En el otro caso, en el caso del deporte de competencia, buscas estar saludable como un medio para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, es una visión distinta, ¿no? Pero la mayoría de gente, obviamente, pues no va a llegar a un gran nivel. Y está bien, porque el deporte de alto rendimiento es exclusivo de ciertas personas que tienen ciertas condiciones físicas, mentales y de contexto que les van a permitir llegar a eso, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, si haces un deporte, digamos, competitivo en esa etapa de la vida, lo más probable es pues, que sí te ayude y te ponga fuerte y todo, ¿no? Y se tiene que hacer, ¿no? Porque además es parte de, como te digo, buscar un objetivo. Claro. Cómo ves el aspecto de de la mente en el deportista? Tú que has estudiado psicología un poco, hablando Ujú. sobre, sobre la psicología deportista del atleta, cuando tiene estos momentos de bajón en donde siente que, hablando de que entrenas, te cuidas y duermes a tus horas, y es como cuando vas a hacer la competencia, no llegas a este momento en donde querías llegar, te falla algo, la mente te traiciona, entonces como que tener la fuerza mental como para poder decir, ok, esto solo fue un mal tropiezo y no irte abajo. Y a veces siento que en muchos casos muchos atletas como que dicen, no, esto ya no es para mí o quieren dejar la toalla, ¿no? ¿Cómo consideras el tema de la psicología deportiva en la vida de un atleta? Bueno, para mí fue súper importante y yo de hecho estudié psicología porque necesité psicólogo cuando era muy chica, porque precisamente me pasaba eso, ¿no? Entrenaba muy bien y competía muy mal. Entonces, era primero ver qué está pasando, ¿no? Porque tal vez es un tema de autoestima, tal vez es un tema de ansiedad que está mal controlada, tal vez es un tema, puede ser hasta un tema de entrenamiento, o sea, que el entrenamiento no está dando para
para llegar a la competencia de cierta forma. Entonces, primero es, ok, analizar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los errores que estoy cometiendo? Porque, a ver, hay algo en mi cabeza que está haciendo que yo cometa errores y por eso me está yendo mal, ¿no? Entonces, ¿qué errores estoy cometiendo tales? ¿Qué siento cuando los cometo? Tal cosa, ok, ¿de dónde viene esto? Es irse bien a lo profundo, ¿no? Es analizar cosita por cosita. Y algo bien importante también, le da mucha importancia a la motivación, es cierto, y es bien importante, pienso que es de lo más importante en el deporte, pero, o sea, la motivación va a ir en función de qué objetivos me planteo, ¿no? Y plantearme objetivos realistas. ¿Qué pasa? Y es algo que también creo que pasa mucho aquí, tal vez pasa también en otros países, pero pasa mucho que los chicos se plantean cosas muy irreales, ¿no? Cosas lejanas o cosas que en realidad no están al alcance de ellos. Yo con 15 años no me puedo plantear, o con 14 años, ir a los Juegos Olímpicos en atletismo, por ejemplo, porque es irreal. Prácticamente nadie llega a esa edad a unos Juegos Olímpicos. Entonces, ok, ahí hay algo que me va a desmotivar, porque en el camino a ese objetivo, si el entrenador, mis papás no me regulan eso, me voy a frustrar. Y voy a decir, ok, no, yo no estoy para esto. Cuando tal vez sí, pero dentro de 12 años, cuando se cumplan 3 ciclos olímpicos y yo esté cuajada como para llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero no me puse objetivos intermedios, no me puse objetivos de proceso, solo de resultado, ¿no? Y pasa mucho que los deportistas se ponen objetivos de resultado. Quiero ganar la competencia tal, ya, ok. ¿Y qué tienes que hacer para ganarla? ¿No? Entender qué proceso tengo que seguir, cuáles son mis puntos de mejora, cuáles son los errores que estoy cometiendo, estar alineado con el entrenador. Muchas de las cosas, de los problemas que tienen los atletas son con el entrenador, un tema de comunicación. Mi entrenador va por allá y yo voy por allá. Tenemos objetivos completamente distintos. Entonces, es un tema súper complejo. Obviamente el tema de la ansiedad precompetitiva creo que es uno de los más frecuentes, pero viene por algo, ¿no? Y hay que descubrir para comenzar cuál es ese algo. ¿Qué es ese algo que está haciendo que te dé miedo competir? Pues? O sea, que sientas ansiedad al competir y que sea una ansiedad que no puedes controlar, ¿no? Pero hay muchas otras cosas y la psicología es todo un mundo, es súper interesante y no, tampoco se le ha dado la importancia de vida en el Perú. Los últimos años recién, a raíz de que se habla mucho de salud mental desde la pandemia, se le está dando más importancia, pero no todos los deportistas van al psicólogo. Y yo creo que en algún punto todos deberían pasar por el psicólogo, por lo menos. Para saber qué hay en la cabeza, ¿no? Porque mucho influye no solo el el aspecto de un posible mal rendimiento puede venir desde casa, desde problemas de la infancia, Por supuesto. desde una mala alimentación, desde falta de apoyo, desde estas palabras que nunca fueron como lo estás haciendo bien, sigue intentándolo. Entonces como que llegas a este momento y lo intentas y lo haces y como que no tienes este colchón. Yo siempre digo, uno siempre tiene que echarse para atrás y tener algo en que caer, porque si no, la caída va a ser muy dura y no muchos pueden levantarse de esa caída dura. Lo pueden hacer con el tiempo, pero cuesta. Y como tú dices, ¿no? O sea, la salud mental en el Perú recién en estos años se ha puesto como que en el ojo público de como que sí, es muy importante realmente hacer esto, pero hasta antes de eso sí hemos tenido muchos problemas. Y yo siento que todo deportista, estudiante, debería pasar por una sesión psicológica. De repente no tanto es como que a veces lo relacionas como que, vas al psicólogo, seguro tienes problemas. No, quiero conocer qué está pasando por mi cabeza para así poder darle soluciones, porque creo Y que para optimizar ciertas cosas que te permitan llegar a un objetivo que tienes. claro, totalmente, porque justo a mí me gusta mucho la psicología, pienso estudiarla, entonces tengo varios libros de psicología y una de las cosas en las que enseñaban es como que la psicología es el estudio sobre la conducta humana y yo digo Ujú, que de ahí tiene muchas cosas mucho más complejas de entender trastornos, entender cómo funciona nuestra mente, las neuronas, estos conductos. Es como que también ponerlo y priorizarlo de saber como, ok, voy al psicólogo, el psicólogo me va a dar estas herramientas y con estas herramientas voy a poder llevar una mejor vida, no voy a estar, ya no voy a sobrepensar muchas cosas, no voy a reconocer qué cosas me frustran, porque a veces como ujú. eh, tendemos como que a minimizar un poco de como que me siento como deprimido o me siento ansioso y muchas como que
he escuchado mucho la palabra y me lo han dicho como que, oye, tú ni siquiera sabes qué es la ansiedad o qué es la depresión. Y yo, bueno, de repente puede que no sepa, pero me siento de esta manera, que parece que es esto. Entonces como que también, Ujú, entonces siento que ir al psicólogo te ayuda a identificar que de repente sí, puede ser un momento en el que tienes un bajón y necesitas hacer esto, pero no muchos tienen esas herramientas y no muchos quieren optar por esta opción de tocar estas puertas y decir, ok, necesito ayuda, porque todos necesitamos ayuda de una u otra manera. Entonces claro, como, no, ya siempre ha habido mucho estigma, ¿no? En el tema del psicólogo. Y de hecho a mí fue algo que me ayudó muchísimo, ¿no? En mis años de adolescencia me costaba mucho competir. Y finalmente con las herramientas que he tenido, pues he podido mejorar en eso. De hecho, hasta ahora competir me genera mucha ansiedad, pero es una ansiedad que puedo manejar, ¿no? Entonces creo que a cualquier deportista le sirve ir al psicólogo. Hay deportistas que tienen un carácter distinto que tal vez se les hace más fácil competir, pero tal vez el problema no es la competencia, ¿no? Tal vez tienes algún tema más con el entrenamiento, más motivacional, y siempre es importante, pues, ver en qué podemos mejorar, porque al final tú puedes estar muy bien físicamente, muy bien técnicamente, pero si psicológicamente no estás bien, no vas a rendir. O sea, eso de plano. Si psicológicamente estás bien y lo demás falla un poco, todavía puedes rendir bien, pero no si te falla la mente. Si te falla la mente, te falla todo. Ahí eso es definitivo. claro, y es todo un trabajo, y así como dices tú, yo creo que tu entorno puede influenciar mucho como a subirte y ayudarte a mejorar tu performance o también desplomarte, ¿no? Porque Claro. si tu entrenador no va como que no va con el mismo objetivo que tú tienes, o como que si tú no vas de acorde al plan del entrenamiento que se te plantea para llegar a cierto objetivo, como que, como dices, van en dos caminos distintos y eso súmale como que mala comunicación, no te entiendes. Y a esto como que no tienes mucho trabajo en equipo, no como que no tienes mucha habla con tus compañeros y se vuelve un ambiente un poco tenso, pero para ti mismo, ¿no? Entonces es como Ujú, ya entrenar se hace más como un hecho de, ay, tengo que entrenar. Y lo haces porque ujú, de repente es algo es algo que te apasiona, es algo que te gusta, es algo por lo que quieres seguir luchando, pero el entorno mismo no ayuda. Entonces, estas cositas ayudan como a poder identificar, ok, necesito cambiar de entorno, necesito mejorar yo, ¿qué ujú, puedo hacer para que mi entorno sea mejor y para así tener una mejor performance, ¿no? Porque es importantísimo estar bien en todos los aspectos de la vida de un atleta, ¿no? Tanto el físico, el mental, el nutricional, el, el de las terapias y de las fisioterapias y todo, para poder destacar y poder así como superar cada peldaño que te pongas, pero siento que es muy complicado de hacer y pocos están sí. dispuestos a hacerlo también. Sí, por supuesto, por eso no llegan todos. Cómo para ti fue el hecho de la maternidad en el deporte? ¿Cómo para ti cambió esta etapa tan bonita? ¿Y cómo lo manejaste con el tema de los entrenamientos, con el tema de las competiciones? Bueno, definitivamente cambia todo, ¿no? De hecho, yo lo decidí, felizmente fue, o sea, fue un tema súper planificado y todo. Se dio, creo, en un buen momento. Acaba de pasar el fallecimiento de mi entrenador, no me gustó que, bueno, el COVID se lo llevó como mucha gente. Y sentí en ese momento que se rompió un ciclo, ¿no? En mi vida deportiva y que de hecho ya lo tenía pensado desde antes, pero dije, bueno, llegó el momento de ser mamá, y estoy en mis treintas, y la llegada de Victoria fue algo muy bonito, fue algo que yo sabía ya de antemano y creo que es importante también que sea así, que todo iba a cambiar, ¿no? Y definitivamente cambió mucho, no solo por Victoria, sino por la ausencia de mi entrenador, de Augusto, y el cambiar de entrenador, en cambiar de realidad, empezar a trabajar, a vivir con mi esposo y mi hija, que casi todo se dio al mismo tiempo, o sea, el mismo año pasó todo lo que te estoy diciendo, entonces eran muchas cosas al mismo tiempo, fue un cambio de vida bien, bien fuerte. Yo empecé a entrenar, Victoria nació en mayo, quise empezar a entrenar en octubre, septiembre, octubre, y me había empezado a mover un poco antes, pero tuve
el regreso de una lesión, nada sorprendente después del embarazo, y comencé a entrenar, sí, en noviembre, ¿no? Así que fue paulatino, fue poco a poco, y felizmente pude cumplir con mis entrenamientos bien porque siempre he tenido mucha ayuda, ¿no? Mi mamá cuida a Victoria cuando yo no estoy, o cuando no está mi esposo, y ese soporte me ayuda muchísimo a poder seguir entrenando. Ahora mi hija tiene 2 años y medio, ya va para 3 años, y puedo seguir entrenando. Entonces, sí he logrado hacerlo. Volví a competir en abril del 23 y casi no se había cumplido ni siquiera un año de que nació Victoria. Y me fue bastante bien en realidad ese año. Salté 6 metros de nuevo, fui campeona nacional de nuevo. De hecho, me costó, o sea, no fue fácil. Como te decía, a mí no me costaba saltar 6 metros. Ahora es como el objetivo, ¿no? Y ahí vuelvo al tema de ponerse objetivos realistas. Y ahorita no me puedo plantear saltar 6,70 o 6,60, que 6,66 es mi mejor marca, porque estoy lejos todavía, ¿no? Ahorita mi objetivo es volver a establecerme en 6 metros. Este año que pasó estuve muy cerca muchas veces y no se dio por una serie de cosas, tuve lesiones, tuve un montón de cosas que no me lo permitieron, pero siempre agradezco el poder seguir entrenando, el poder seguir compitiendo, poder hacer lo que me gusta, que sin el apoyo de mi familia pues no lo podría hacer, ¿no? Entonces ha sido un reto, sigue siéndolo, el poder tener horario para entrenar, horario para trabajar, horario para estar con mi hija, ocuparme de mi casa, o sea, hacer un montón de cosas que me demandan mucho tiempo, ¿no? Mi descanso ya no es el de antes, mi alimentación me cuesta mucho más porque obviamente necesitas tiempo para alimentarte bien, necesitas ciertas cosas para alimentarte bien. Y si bien no me alimento mal, pues no es como antes, ¿no? No tengo la energía de antes, pero en mi entrenamiento sigo dándolo todo, sigo esforzándome al máximo, pero sé que ya no es la prioridad máxima como antes lo era, ¿no? Ahora la prioridad máxima es mi hija. Entonces, cambia un poco todo el chip, es bien particular, pero creo que es un proceso de aceptar que la vida va cambiando también. Claro, totalmente. Y es una etapa muy bonita también. Como que Sí, sí, sí. el hecho de abrazar un poco la adultez y estos procesos y también esta aceptación que uno le tiene a la vida, como que, ok, de repente ahora estoy preparado para, y el momento cuando pasa, llega en un momento preciso, porque me imagino la muerte de tu entrenador en ese momento, o sea, es algo muy chocante, es una persona Sí, fue con la, fue complicada, fue una etapa bien, bien complicada para todos nosotros, para todo el grupo. No lo esperábamos, definitivamente fue algo que nos agarró un poco de sorpresa, ¿no? Pensábamos que salía de esa situación, lamentablemente no fue así. De hecho, él falleció en abril del 21 y en fines de mayo teníamos el sudamericano, o sea, ahí nomás. Entonces llegamos al sudamericano, en ese momento con Diana Basalar, que éramos los dos que habíamos quedado pues en la selección, pues sí, un poco emocionalmente agotadas, ¿no? Con entrenadores nuevos, con cosas distintas, entrenando separadas, que en ese momento era como difícil. Y a la 2 nos fue muy bien, ¿no? Ella quedó segunda, yo quedé quinta, ahí nomás del bronce, realmente en pocos centímetros. Después de haber saltado muy mal, previo a eso, salté muy bien en esa competencia. Entonces creo que dentro de todo lo afrontamos bien, pero es algo que hasta el día de hoy siempre, yo por lo menos lo tengo muy presente, ¿no? Yo a Augusto lo tengo muy presente siempre porque con él tuve logros importantes, ¿no? Y era una persona importante en mi vida, además de ser mi entrenador. Entonces fue un duelo, pues, difícil, definitivamente, pero hay que seguir avanzando en la vida, ¿no? Y yo siempre le voy a estar muy agradecida y siempre le voy a tener, o sea, lo voy a tener presente en cada paso que doy en el deporte y en todo lo demás, ¿no? Pero sí, sí fue una etapa complicada de superar, definitivamente. wow, totalmente, totalmente. ¿Cómo para ti, o cuál es la perspectiva que tú ves sobre estas nuevas generaciones de atletas que hay ahora? He visto un poco a eh, Laura, he visto un poco a Laura, he visto a Aarón, a Durich también, como que a Bianca Conroy, estas nuevas generaciones Ujú. que están saliendo del atletismo. Cómo la perspectiva que uno tiene, cómo ves también a las personas que están compitiendo
en la sub-18 en estas competencias, ¿cuál es la perspectiva que desde tu punto personal que tienes? Bueno, creo que primero han agarrado una realidad mucho mejor que la nuestra, que la de mi generación, como tiene que ser, ¿no? La cosa tiene que avanzar, o sea, no podemos retroceder. Felizmente ahora tienen muchas más condiciones para rendir más. Hay más competencias también, existen más competencias que antes. Hay más competencias de categorías formativas. Debería haber más de mayores también, pero bueno, no hay tantas. Paula hizo el récord de 100 metros, me batió el récord a mí de 100 metros y lo volvió a batir después. Este año que pasó saltó 6 metros, que como te digo, no muchas lo hemos hecho en la historia del Perú, creo que somos 6 en toda la historia, incluida Edith Noedin, imagínate hace cuántos años. Entonces, es una chica que realmente me da gusto que esté mejorando tanto porque creo que es un buen prospecto. Ojalá que sí continúe y que siga rindiendo bien. Aaron también, o sea, es un chico muy talentoso, ha tenido una medalla de plata en un sudamericano indoor de mayores, siendo el U20, creo que eso es muy importante también. Son prospectos para el 27, ¿no? Que tenemos los Panamericanos. También hay muchos chicos U18, U20 que han participado en el Mundial, que tienen muchas condiciones, que pueden seguir y dar muchos logros al país, ¿no? Yo creo que eh, la cosa es que continúen, que haya un apoyo por parte de sus padres, de sus familias, de la federación, para que puedan continuar y seguir dándonos logros, ¿no? Porque la estadística nunca ha sido alentadora, lamentablemente, con los chicos. O sea, muchos dejan. O sea, de mi generación, de las categorías formativas, quedé yo nomás en mayores en cierto punto. Entonces, eso no es muy alentador, pero yo creo que la cosa va a cambiar con esta generación que ya tiene un poquito más de facilidades para rendir mejor. Wow, totalmente. Paula, muchas gracias por el tiempo que te has dado para estar acá en el podcast. Siempre es increíble poder conversar contigo. O sea, te he visto competir hace años y lo haces increíble. Y ahora ver también con un poco con esperanza estas nuevas generaciones y que el atletismo siga creciendo en el Perú y que de una u otra manera tú hayas podido ser un parte de este cambio generacional, que muchas personas se hayan podido inspirar en ti y que te tengan como inspiración para seguir en el deporte. Así que muchas gracias, Paula, por todo lo que le has dado a nuestro país. No, muchas gracias a ti por el interés en entrevistarme y por dar este espacio, ¿no? A los deportistas, que creo que siempre es importante tener una ventana donde podamos hablar de nuestro deporte y tal vez concientizar un poco sobre la importancia del deporte, ¿no? Así que gracias a ti también. Ah, gracias, Paula. Gracias por tu tiempo. Ujú. Bueno, de que Ah, un abrazo, cuídate ah, mucho. cuídate mucho, Chao, gracias. chao.